Congresista Eloy Narváez. Gracias, Presidenta. Un saludo a todos los colegas, también una bienvenida al señor ministro. He escuchado decir al ministro que el que pidió la reunión fue el Contralor. Tal vez lo que faltaba, ministro, es de que usted ya sabía con quién se iba a reunir. Uno tiene que, eso es política. Usted es un excelente profesional y yo le tomo la palabra que es un hombre decente. Pero en estos cargos es importante tener en cuenta esos factores. ¿Con quién me reúno? ¿A qué viene? Eso faltó. Y esa es la parte de la política que es necesario poner en este gobierno, que creo que es el ingrediente que le falta. Los tecnócratas junto a políticos, operadores políticos, que llamamos comúnmente los que estamos en este mundo. Y yo lamento mucho de que estemos en esta situación, porque siento que nuestro país cada día se empieza a entrampar, no avanzamos. Ni siquiera ha sido suficiente el tremendo desastre que hemos vivido los peruanos. La gente sigue arrinconada, las familias están sin alimentarse bien, sin tener un techo que los dignifique como seres humanos. Y acá nosotros, la clase política que debería fajarse por este país sufrido, que muchas veces fue aplastado por tanto ladrón y tanto corrupto, ahora tenemos que discutir una situación complicada, sí, pero que debemos también guardar las formas. Y eso es lo que ayer lo hemos dicho varias veces la gente de APP. El ministro que venga, correcto que venga, así como ha venido hoy día. Pero tampoco no podemos utilizar el Congreso para traer, cuando uno quiera y en el momento que quiera, a un funcionario del Estado peruano. Porque los que estamos acá, mis queridos amigos, todos queremos llegar a ser gobierno. Si no, no hay razón de ser de un partido político. La razón fundamental de un movimiento político es llegar al poder. Pero ¿para qué vas a llegar al poder? ¿Para hacer tabla rasa? ¿Para convertir en el Estado nacional para satisfacer apetitos personales? ¿O es que llegamos al poder para servir a nuestro pueblo? Y solamente se puede servir cuando podemos consensuar como peruanos encima de las diferencias que podamos tener. Y cuando llegamos al poder porque queremos gobernar, porque esperamos y aspiramos que nos dejen gobernar. Acá me da la sensación que no queremos que el gobierno gobierne. El pueblo lo ha elegido. Hay que respetar la decisión de nuestro pueblo, nos guste o no nos guste. En APP tenemos esa filosofía. No estamos ni en contra del gobierno, ni estamos coludidos con el gobierno, porque no hemos recibido absolutamente nada del actual gobierno. Ni tampoco estamos en contra de los amigos de Fuerza Popular, porque todos somos peruanos. En APP tenemos la filosofía que hay que trabajar, que el país necesita, que echemos ya las ruedas a caminar, que todos empujemos, que discrepemos sí, que interpelemos también, que podamos fiscalizar como debe ser, pero sobre todo con el ejemplo. Fiscalizar no quiere decir perseguir. Ser oposición no quiere decir destruir, sino construir un nuevo Perú, distinto, diferente, en que podamos terminar con las desconfianzas que nos unen a nosotros como pueblo y como autoridades y como líderes de este país. Vale la pena haber llegado a este Congreso para que perdamos el tiempo en reuniones de este tipo, burocráticas, innecesarias, cuando nuestro pueblo espera acción, avance, empleo. La gente no tiene trabajo. Ayer hemos defendido un proyecto de ley a favor de los ganaderos nacionales, porque lo que queremos solamente es que si un producto dice que es leche, tiene que ser leche, nada más. Y los que están importando, que importen, pero que digan, oye, esta es leche en polvo, o esto es un derivado lácteo, pero que no le pongan leche, porque eso es mentir, es engañar, y contra eso tenemos que luchar. Señor ministro, lo felicito que haya venido y ha puesto la cara, como usted ha dicho. Nosotros de esta bancada confiamos en este gobierno y ojalá que Dios quiera que el destino del país mejore en los próximos años.
Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra la congresista Gloria Montenegro. Gracias, señora congresista. Gracias, colegas. Un saludo muy cordial al ministro de Economía, Alfredo Torne. La verdad que antes de referirme a cualquier persona o a cualquier hecho, si es que ustedes se han dado cuenta desde mis primeras intervenciones, yo nunca vengo desinformada, siempre investigo. Acá tengo la hoja de vida del ministro, pero también las referencias de cada uno de sus trabajos. También tengo la traducción de párrafo por párrafo de toda la grabación. También tengo los avances en su sector. También tengo, como congresista electa, la responsabilidad de evidenciar estos antecedentes. Y en estos antecedentes podemos ver, señor Torne, efectivamente, que tiene una hoja de vida impecable y que de repente es una de las personas más preparadas y especializadas del país en economía. En ese contexto surge un segundo punto, una grabación ilegal realizada por una persona que lamentablemente está a cargo de la Contraloría General de la República y que no debería estar en ninguna empresa, ni pública ni privada. Porque una persona que ha cometido los delitos de evasión de impuestos, de engaño a la nación, de grabaciones de esta naturaleza, que deben estar seguros que no debe ser la única grabación. Porque quien les habla viene de provincias, con muchos reclamos a Contraloría, ninguno atendido. ¿Saben por qué? Porque cuando llegan los reclamos a Contraloría, los guardan y las negociaciones las hacen directamente con el acusado. Y lo hemos visto en Cuarto Poder la última semana, cuando lamentablemente un buen auditor, con todos los papeles en regla, se acerca al Contralor y le dice: necesito apoyo para descubrir lo que el señor Castillo está haciendo. Está fraccionando obras, está robando en licencias, está robando en cada una de las compras que hacen. ¿Y qué hace Contraloría? Le ofrece que se vaya. Como no se va, lo botan. Mientras él compraba y vendía autos, ¿qué hacía el señor Fuad Curi? Lo aplaudía. ¿Cuántos más Edgar Alarcón hay dentro de la Contraloría? Y por eso vemos cuánta ineficiencia en el control de las obras públicas, en la ley de contrataciones del Estado. Y lo dije, el primer día de mi intervención le dije a los ministros: tienen que tener cuidado y tienen que ver en cada uno de los procesos y procedimientos qué cambian para que esos delincuentes no sigan robando. Señor ministro, dentro de los avances de su gestión, y la verdad que me parece sumamente importante recalcar ese impulso a la economía diversificada y distributiva, que realmente lo hemos visto recién de manera descentralizada en el ámbito nacional. Cómo se está promoviendo la formalización de pymes, porque no se puede vivir con un 70% de informalidad. Pero sobre todo tengo que rescatar de sus discursos y de lo estudiado en su hoja de vida, cuando se refieren a que la mejor política inclusiva del país es la generación de empleo. Pero no hay otra forma de generar empleo digno y sostenible que no sea con la inversión pública, con la inversión privada, con la inversión nacional, con la inversión extranjera. ¿Cómo vamos a generar confianza si vivimos en un periodo de inestabilidad, donde le hemos quitado el valor democrático a las interpelaciones, cuando le hemos quitado el valor democrático a escuchar, al diálogo? No he visto a ningún ministro que se haya negado a asistir a las comisiones. Por el contrario, hay un exceso de participación de los ministros en el Congreso. ¿Qué es democrático?
Sí, aprovechemos ese diálogo, aprovechemos esa forma de poder interactuar y que de esas discusiones elevemos el nivel para que el Perú gane, para sacar lecciones aprendidas, para sacar mejores lecciones que nos permitan generar políticas públicas en todos los sectores. Controlemos, señor ministro, esa ley de contrataciones del Estado, porque lamentablemente las mafias siguen. Tiempo adicional. Y ahí tenemos que tener esa Contraloría que sí funciona, no un delincuente más que perturba la democracia, que perturba la estabilidad, pero sobre todo que nos hace daño a todos los peruanos. Donde esté, señor ministro, le deseo el mayor de los éxitos. Gracias. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Javier Velázquez Quesquén. Gracias, presidenta. Mi saludo al ministro de Economía. En primer lugar, presidenta, quiero decir que, con el mayor respeto al ministro, me parece que todavía no ha bajado del avión. Esta crisis no la hemos generado nosotros. Esta crisis política la ha generado el gobierno, con sus marchas y contramarchas. Me ha pedido una interrupción el congresista Gino Costa, con mucho gusto, presidenta. Congresista Gino Costa, para la interrupción. Gracias, presidenta. Gracias, colega. Solo para aclarar que esta crisis la genera el Contralor General de la República, a quien todavía no se le ha citado en este Congreso. Se le ha abierto un proceso con 15 días hábiles y cuando él debería estar acá para responder por las faltas graves y ser removido por el Congreso, estamos discutiendo la suerte del chuponeado, que es el señor Thorne. Entonces la crisis acá no la genera el señor Thorne ni la genera el gobierno, la genera el Contralor, a quien este Congreso lo trata con guantes de seda. Congresista Gino Costa, le voy a agradecer guardar la tranquilidad que hasta ahora se mantiene en el Pleno. Congresista Velázquez, continúe. La segunda interrupción se la va a conceder al congresista Morales. Congresista Morales. Gracias, colega, gracias, señora presidenta. Parece que no estamos entendiendo el escenario donde se está debatiendo, presidente. El problema no es la grabación, presidente. El problema es cómo se ha estado conversando en un despacho sobre los recursos del país, presidente. Acá la discusión no es que si se grabó o no se grabó. Acá lo que se tiene en la mesa, señora presidenta, es cómo se reparte en el país a favor de empresas transnacionales. Eso es lo que tenemos en mesa, señora presidenta, no una grabación. Muchas gracias, colega. Me escuchó bien. Yo he dicho que este Parlamento no ha generado esta crisis política. Tengo una posición sobre ese funcionario inescrupuloso que grabó, la tengo muy clara. Pero tampoco la ley puede ser un chicle o el criterio político de los que somos independientes. Podemos decir para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Yo espero que el Parlamento, y tengo la absoluta seguridad que el Parlamento estará a la altura de su responsabilidad al juzgar a este funcionario. Pero lo que estamos tratando ahora es de una crisis política que no se ha generado en el Parlamento. Y lo que está haciendo, presidente, el Parlamento es un proceso de corrección constitucional. Porque este Parlamento no ha sido llamado y convocado por el pueblo para ser un convidado de piedra. Y lo digo con el mayor respeto. Acá no estamos jugando la honestidad o deshonestidad del ministro. No está en tela de juicio. Sigo sosteniendo que es un hombre honesto. Pero aquí estamos jugando un error político. Porque un ministro de Estado, bajo la ética empresarial, el ministro dice, no ha pasado nada, el tema del contenido del audio no revela nada. Y dice que hay 20 o 15 congresistas que hemos adelantado juicio y somos los malos de la película. Lo que pasa es lo que venimos sosteniendo con el mayor respeto que tenemos por los empresarios. Ha venido un grupo de empresarios a gobernar el país con criterios empresariales y están aplicando la ética de las transacciones, tú me das, yo te doy, y eso de repente la ética empresarial es una norma regular, pero en la política no es así. Yo quiero recordar, presidenta, que hace algunos años atrás un asesor presidencial fue preso, y eso lo sabe Carlos Brus, fue preso porque se difundió un audio de un general con un general montesinista.
Entonces nosotros lo que hacemos es una evaluación política. Este Parlamento no es el Tribunal de la Santa Inquisición que está juzgando la conducta moral del ministro de Economía. Pero en la ética política, una conversación de esta naturaleza tiene que quedar muy claro, Presidenta, que es reprobable. Los que hemos escuchado el audio, hemos reprobado el contenido de ese audio, y eso no supone que tiremos un manto de impunidad sobre la persona que grabó. Pero de ninguna manera en la política se puede incorporar este tipo de procedimientos, de insinuación de transacciones, que acaban pues, con los principios que informan la política. Entonces, el país rechaza la política porque nos quieren culpar a nosotros de que nosotros solamente queremos sancionar a los honestos. No es así, Presidenta. Yo creo que aquí el Parlamento, al tomar una decisión, al haber emplazado al ministro, va a ser un proceso de corrección constitucional. Si el gobierno sigue entendiendo que está en el mejor de los mundos, como lo han dicho algunos, yo les quiero decir que hoy día los peruanos se levantaron con una mala noticia. Después de julio del año 2009, la economía del país creció 0.17. ¿Dónde están los famosos tecnócratas? ¿Dónde están los famosos fantásticos que venían a llevar al Perú para clasificarlo al mundial del crecimiento de la economía? Ha pasado un año. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es una evaluación política. Y quiero reiterar, Presidenta, no estamos juzgando la honestidad del ministro. El ministro ha sido presa de una celada, pero eso no justifica el contenido de ese audio. Y lo que hoy día vamos a hacer, lo vamos a hacer en defensa de los intereses del país. No pueden legitimarse este tipo de prácticas. Y creo que el ministro le ha faltado grandeza para entender que la grandeza en la política es fundamental, es la divisa que debe informar a todo peruano que asume una honrosa y delicada función pública. Creo que él debió renunciar porque esas palabras son inapropiadas, fue un error político. Pero hoy nos ha venido a decir que le han descontextualizado lo que él ha dicho. Primero pedía que se difunda todo el audio porque decía que era editado. Y segundo, ahora que se ha difundido todo el audio, dice, no, esas palabras han sido descontextualizadas. De repente, Presidenta, de repente en la ética empresarial ese tipo de conversaciones son normales y regulares, pero en la política no, porque lo que se transan en la política no son bienes privados, sino están de por medio los recursos públicos que condicionan las políticas de Estado más importantes del país. Por eso, Presidenta, quiero decir, y lo he dicho con sentido de responsabilidad, yo también he cumplido esa función que ha cumplido el ministro, ser ministro de Estado. Pero de ninguna manera, ni en forma privada. Tiempo adicional. Ni en forma privada, ni en forma pública, se puede permitir una declaración de esta naturaleza. Me hubiera gustado que el ministro hubiera hecho un acto de constricción y reconocer que ese ha sido un grave error. No ha reconocido que es un grave error. Él dice que los parlamentarios que impulsamos la censura a su gestión estamos equivocados. No es así, señor ministro. Yo creo que, como repito, la grandeza en la función pública pasa por saber entender que primero están los intereses del país y que un sector que tiene más institucionalidad que otro, como es el Ministerio de Economía, no va a generar ningún cataclismo, por si acaso. Por si acaso, repito, hoy hemos sido informados que la economía creció 0.17. De tal manera que yo creo que más a fondo no va a pisar el pueblo peruano. Queremos políticas públicas eficientes, pero también transparentes. Y transparentes tienen que ser los que asumen esta delicada función. Yo le digo a través de usted, le sugiero al ministro de Estado. Tiempo para que pueda terminar. Que ponga su cargo a disposición porque este emplazamiento que le ha hecho el Congreso es democrático, respetuoso, pero sí, es nuestra función, Presidenta. Nosotros no estamos en el Poder Ejecutivo ni aspiramos a estar ahí. Y respetamos las funciones que ellos tienen, pero tienen que hacerlas en el marco de la Constitución y de la ley. Y este Parlamento lo que está haciendo el día de hoy es con el mayor respeto y compromiso en base a los principios democráticos, está haciendo un esfuerzo de control político. Si el gobierno no toma la decisión de separar al ministro de Estado, este Parlamento va a hacer la corrección constitucional en beneficio de todos los peruanos, porque a ellos nos debemos, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Velázquez.